Hace años que enterró su corazón y vive solo, con los fantasmas como única compañía, hasta que una noche tormentosa, 7 hermosas viudas llamaron a su puerta en busca de refugio. Lo que comenzó como un simple acto de misericordia se convirtió en una lucha por la dignidad, la curación y un nuevo tipo de familia que nadie había previsto. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El trueno rugió sobre el rancho Whitlock como un demonio herido, sacudiendo las ventanas de la casa y enviando escalofríos a través de las vigas de madera que habían resistido una década de tormentas similares. Asa Whitlock apenas alzó la vista de su whisky tibio, acostumbrado ya al rugido primaveral que azotaba el territorio de Wyoming con una furia predecible. La lluvia golpeaba contra el cristal empañado de su ventana con la persistencia de un recuerdo no deseado, cada gota un eco de las lágrimas que había dejado de derramar hacía mucho tiempo. En la penumbra de su cocina, iluminada apenas por el parpadeo de una vela medio consumida, Asa era una sombra de lo que había sido. Sus hombros anchos se encorvaban bajo el peso invisible de una década de soledad autoimpuesta, y su barba, una vez cuidadosamente recortada para agradar a Mary, ahora crecía salvaje y descuidada, plateada por las penas más que por los años. Sus manos, callosas por el trabajo incesante con el ganado, rodeaban el vaso como si fuera lo único que lo mantuviera anclado al mundo de los vivos. El rancho se extendía por millas en todas las direcciones, un reino de soledad que había construido ladrillo a ladrillo, cerca a cerca, desde aquella noche terrible cuando las llamas se tragaron todo lo que amaba. 200 cabezas de ganado pastaban en sus tierras, suficientes para mantenerlo vivo, pero no lo suficiente para prosperar. No necesitaba prosperar, solo necesitaba existir, día tras día, hasta que la tierra finalmente lo reclamara como había reclamado a Mary y al pequeño Thomas. El viento aulló entre los postes de la cerca, llevando consigo el aroma húmedo de la hierba nueva y la tierra removida. Era el olor de la primavera, de la renovación, de todas las cosas que Asa había aprendido a ignorar. La primavera significaba potrillos nuevos, terneros que balaban por sus madres, y la vida brotando de cada rincón de su tierra. Era una burla cruel de la naturaleza, esta insistencia en el renacimiento cuando todo lo que él quería era el silencio eterno del invierno. Un golpe súbito en la puerta del establo lo sobresaltó, derramando whisky sobre la mesa de madera desgastada. Asa se quedó inmóvil, con el corazón martilleando contra sus costillas. En 10 años, nadie había venido a su rancho después del anochecer. Ruth Carver, la partera del pueblo, ocasionalmente aparecía durante el día para traerle suministros médicos para el ganado, pero Ruth era práctica. Nunca saldría en una tormenta como esta. El golpeteo se repitió, más insistente esta vez, seguido por voces ahogadas por el viento y la lluvia. Voces de mujeres. Asa se levantó lentamente, sus botas resonando en el suelo de madera como pasos hacia la horca. Cada fibra de su ser gritaba que no respondiera, que se quedara en la oscuridad segura de su cocina y esperara a que los extraños se fueran. Pero los golpes continuaron, y algo en su urgencia penetró la coraza que había construido alrededor de su corazón. Tomó la lámpara de queroseno de la repisa y caminó hacia la puerta. Cada paso, un acto de voluntad. La lluvia había arreciado, convirtiendo el patio en un mar de lodo, y el viento gemía entre los aleros con una voz que le recordaba demasiado a los gritos de aquella noche terrible. Cuando abrió la puerta del establo, encontró algo que lo dejó sin palabras. 7 mujeres se apiñaban bajo el techo goteante, empapadas hasta los huesos y temblando como hojas en otoño. Sus vestidos, una vez negros y respetables, ahora se pegaban a sus cuerpos como segunda piel, y el agua goteaba de sus sombreros deformados y chales empapados. Eran un cuadro de miseria tan completo que por un momento Asa se preguntó si no estaría soñando, si el whisky finalmente había comenzado a mostrarle visiones. La mujer al frente del grupo, una figura robusta con cabello gris que se escapaba de un moño deshecho, se adelantó un paso. Sus ojos, aunque fatigados, brillaban con una determinación que Asa reconoció de inmediato. Era la mirada de alguien que había perdido todo, pero se negaba a rendirse. «Señor Whitlock», dijo con una voz ronca pero firme, «soy Margaret Byrne. Éramos las esposas de los mineros de la mina Copper Creek.
Su voz se quebró ligeramente en la palabra éramos, pero se recompuso rápidamente. Nos han echado de las casas de la compañía. No tenemos a dónde ir en esta tormenta. Solo pedimos refugio hasta que amanezca. Asa sintió que algo se contraía en su pecho, una sensación que había enterrado tan profundamente que había olvidado su nombre. Compasión. La palabra le vino a la mente como un eco lejano de quien había sido antes de que el fuego lo consumiera todo. Viudas, murmuró, más para sí mismo que para ellas. Sí, señor, respondió Margaret, levantando la barbilla con orgullo herido. 7 viudas que no buscan caridad, solo un lugar seco para pasar la noche. Nos iremos al amanecer, se lo prometo. Detrás de Margaret, las otras mujeres permanecían silenciosas, pero Asa podía ver sus historias escritas en sus rostros. La joven rubia de ojos grandes que parecía apenas salida de la adolescencia. La mujer elegante que trataba de mantener la compostura a pesar de estar empapada. La pelirroja con fuego en los ojos que lo miraba como si lo desafiara a rechazarlas. La mujer pequeña y nerviosa que se retorcía las manos. La de rostro amable que parecía lista para consolar a cualquiera que lo necesitara. Y la de cabello oscuro que parecía perdida en sus propios pensamientos. Cada una llevaba el peso del luto en sus hombros, pero también algo más. Una resistencia, una negativa a ser quebrantadas completamente por la tragedia. Era algo que Asa había perdido hacía mucho tiempo, y verlo en ellas lo llenó de una envidia amarga. La mina se derrumbó hace 3 semanas, continuó Margaret cuando Asa no respondió. 18 hombres murieron, incluyendo a nuestros esposos. La compañía cerró las operaciones y nos dijo que teníamos que dejar las casas. No teníamos dinero para el hotel del pueblo y... Su voz se desvaneció, como si admitir su desesperación fuera más difícil que enfrentar la tormenta. Asa miró más allá de ellas hacia la noche tempestuosa. La lluvia caía en cortinas plateadas iluminadas por los relámpagos, y el viento aullaba como todas las almas perdidas del territorio. Nadie debería estar afuera en una noche como esta. Nadie. El establo está limpio, dijo finalmente, su voz áspera por el desuso. Hay mantas en el pajar, y puedo hacer té. El alivio que se extendió por los rostros de las mujeres fue como ver el sol salir después de un eclipse. Margaret asintió profundamente, sus ojos humedeciéndose con lágrimas que podrían haber sido de gratitud o de simple agotamiento. Dios lo bendiga, señor Whitlock, susurró. Asa se apartó para dejarlas entrar, tratando de ignorar la forma en que su presencia inmediatamente cambió el aire del establo. Donde antes había solo silencio y sombras, ahora había movimiento, susurros suaves, el roce de tela mojada. Los caballos en sus establos relincharon suavemente, como si también sintieran el cambio. Mientras las mujeres se acomodaban entre la paja fresca, Asa se dirigió a la casa para buscar las mantas y preparar té. Sus manos temblaban ligeramente mientras encendía el fuego bajo la tetera, no por el frío, sino por algo mucho más perturbador. Durante 10 años, había controlado cada aspecto de su existencia. Había creado un mundo donde nada inesperado podía tocarlo. Y ahora, en una sola noche, 7 extrañas habían destrozado esa ilusión de control. Cuando regresó al establo con mantas secas y una tetera humeante, encontró a las mujeres organizándose con una eficiencia que hablaba de experiencia compartida en la adversidad. Margaret dirigía silenciosamente, señalando dónde cada una debería instalarse, mientras la joven rubia tranquilamente ayudaba a la mujer nerviosa a quitarse los zapatos empapados. «Soy Lucy», dijo la joven cuando Asa se acercó con las mantas. Su voz era suave como la seda, con un acento que sugería educación. «Lucy Hale. Mi esposo tocaba el violín en la cantina los sábados por la noche». Asa asintió sin saber qué responder. Había perdido la práctica de la conversación cortés, si es que alguna vez la había tenido. «Y yo soy Betsy», añadió la joven rubia con una sonrisa que parecía genuina a pesar de las circunstancias. «Betsy Cole. Gracias por no dejarnos ahí afuera. Estaba empezando a pensar que podríamos convertirnos en estatuas de hielo». Una risa suave emergió de la mujer de rostro amable. «Soy Nora Flynn, y creo que todas estábamos pensando lo mismo. Esta tormenta es feroz». Las otras se presentaron en turnos. Esther Webb, la pelirroja de ojos desafiantes. Josephine Kemp, la mujer elegante que mantenía su dignidad incluso empapada. Y Hattie Simmons,
la mujer pequeña y nerviosa que apenas habló por encima de un susurro. Asa distribuyó las mantas sin ceremonia, tratando de no hacer contacto visual, pero era imposible ignorar completamente a las mujeres mientras se envolvían en la lana seca, suspirando de alivio mientras el calor comenzaba a regresar a sus cuerpos. Era imposible ignorar la forma en que Lucy tarareaba suavemente mientras se secaba el cabello, o cómo Betsy inmediatamente comenzó a ayudar a reorganizar la paja para mayor comodidad de todas. ¿Vive solo aquí, señor Whitlock?, preguntó Josephine mientras aceptaba una taza de té humeante. Su voz tenía la cadencia cultivada de alguien acostumbrada a la conversación educada, pero había una gentileza en ella que sugería que la pregunta nacía de interés genuino, no de mera cortesía. «Sí», respondió Asa, la palabra saliendo más brusca de lo que pretendía. «Debe ser... tranquilo», aventuró Lucy, pero algo en la forma en que lo dijo sugería que entendía que la tranquilidad y la soledad no siempre eran lo mismo. Asa no respondió. No sabía cómo explicar que había elegido el silencio, porque era la única manera de sobrevivir al ruido de sus propios recuerdos. No sabía cómo decirles que cada risa, cada conversación, cada signo de vida lo regresaba a aquella noche, cuando los gritos de Mary y Thomas habían sido silenciados para siempre por las llamas. «Señor Whitlock», dijo Margaret suavemente, «no queremos ser una carga. En cuanto pare la lluvia, nos iremos. Solo necesitábamos un refugio», terminó Asa. «Lo entiendo». Pero mientras las palabras salían de su boca, se dio cuenta de que no era completamente cierto. No entendía por qué verlas acurrucadas en su establo lo hacía sentir algo que había creído muerto. No entendía por qué el sonido de sus voces, en lugar de molestarlo, creaba un eco extraño en el vacío que había sido su vida. El viento rugió contra las paredes del establo, y Hattie se sobresaltó, derramando un poco de té en su falda. Nora inmediatamente se acercó a ella, murmurando palabras consoladoras mientras le frotaba el hombro. Era un gesto tan natural, tan instintivo, que Asa sintió una punzada de algo que no había sentido en años. Nostalgia. Por los días cuando Mary hacía lo mismo por él después de las pesadillas, cuando su toque podía ahuyentar los demonios que lo perseguían. «La tormenta empeorará antes de mejorar», dijo Asa abruptamente, sorprendiéndose a sí mismo al hablar. «Podría durar hasta mañana por la noche». Las mujeres intercambiaron miradas, y pudo ver la preocupación en sus ojos. Estar atrapadas en el establo de un extraño durante 2 días no había sido parte de su plan. «En ese caso», dijo Margaret después de un momento, «tal vez deberíamos hablar de compensación. Podemos trabajar por nuestro sustento. Esther es buena con las reparaciones. Betsy sabe de ganado y yo...» «No», interrumpió Asa, la palabra saliendo con más fuerza de la que pretendía. «No necesito, no quiero». Se detuvo, luchando por encontrar las palabras que explicaran que la idea de verlas trabajar en su rancho, de verlas integradas en su rutina diaria, era más aterradora que cualquier tormenta. «Entendemos», dijo Josephine suavemente. «No queremos disturbar su vida, señor Whitlock. Solo estamos agradecidas por su gentileza». Pero mientras Asa las miraba, acurrucadas en las mantas y tomando su té, se dio cuenta de que ya había disturbado su vida más de lo que cualquier tormenta podría hacerlo. Por primera vez en 10 años, su establo estaba lleno de voces humanas. Por primera vez en 10 años, había preparado té para alguien más que él mismo. Por primera vez en 10 años, no estaba completamente solo. La realización lo llenó de pánico, tanto como de algo peligrosamente parecido al alivio. El trueno rugió nuevamente, y esta vez todas las mujeres se sobresaltaron. La tormenta no mostraba signos de amainar. Si acaso, parecía ganar fuerza con cada hora que pasaba. Asa miró hacia la casa, con sus habitaciones vacías y su calor solitario, luego de vuelta a las mujeres en el establo frío y húmedo. «La casa es más cálida», dijo finalmente, las palabras saliéndole como si alguien más las estuviera diciendo. «Si la tormenta va a durar...» Margaret lo miró con ojos sorprendidos. «Señor Whitlock, no podemos imponerle de esa manera. El establo está bien, realmente...» «La casa es más cálida», repitió Asa, girándose hacia la puerta antes de que pudiera cambiar de opinión. «Vengan». Mientras las mujeres se levantaban, envolviendo las mantas alrededor de sus hombros y siguiéndolo hacia la casa, Asa se preguntó qué demonios estaba haciendo. Por 10 años, había mantenido esa casa como un santuario.
un museo de su vida anterior. Nadie había cruzado el umbral excepto Ruth, y solo cuando era absolutamente necesario. Pero cuando abrió la puerta y las mujeres entraron, trayendo consigo el aroma de lluvia y el sonido suave de sus voces agradecidas, algo dentro de él se movió. Algo que había creído muerto y enterrado con Mary y Thomas. Por primera vez en una década, la casa Whitlock ya no estaba vacía, y Asa no sabía si eso lo aterraba o lo salvaba. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El umbral de la casa Whitlock había permanecido inviolado durante tanto tiempo que Asa había olvidado el sonido que hacían los pasos de otras personas sobre sus tablas de madera. Ahora, mientras las 7 mujeres cruzaban la puerta, envueltas en mantas y dejando pequeños charcos de agua de lluvia, ese sonido lo golpeó como un puño en el estómago. No eran solo pasos, eran vidas entrando en su mausoleo personal, trayendo consigo el eco de todo lo que había perdido. «Dios mío», susurró Josephine, su voz reverencial mientras sus ojos recorrían la sala principal. «Es hermosa». Asa siguió su mirada con ojos nuevos, viendo su hogar a través de la perspectiva de extraños por primera vez en una década. La sala estaba dominada por una gran chimenea de piedra que Mary había insistido en construir cuando se casaron, con un manto tallado a mano que Thomas había usado como fortaleza para sus soldados de juguete. Los muebles, aunque cubiertos por una fina capa de polvo y el peso de la soledad, mantenían la elegancia rústica que Mary había soñado. Las cortinas que ella había cosido colgaban inmóviles en las ventanas, y sus libros aún llenaban las estanterías, esperando lectores que nunca volverían. «Mi esposa tenía buen ojo para estas cosas», murmuró Asa, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. Era la primera vez que mencionaba a Mary ante extraños desde el funeral. Margaret asintió con comprensión, sus ojos detectando inmediatamente los toques femeninos que aún permanecían en la decoración. «Se nota que fue un hogar lleno de amor». La observación clavó una astilla en el corazón de Asa. Fue tiempo pasado, como todo lo que había importado en su vida. «Pueden quedarse aquí por la noche», dijo bruscamente, señalando hacia la sala. «Hay más mantas en el armario del pasillo. Yo me quedaré en mi habitación». Pero mientras se dirigía hacia el pasillo, el sonido de una voz lo detuvo en seco. Lucy había comenzado a tararear suavemente, una melodía que no reconocía, pero que parecía llenar los rincones vacíos de la casa como miel dorada. Su voz era pura y clara, con una calidad que sugería años de entrenamiento, y por un momento transportó a Asa a una época cuando la música había sido parte de su vida diaria. Mary solía cantar mientras preparaba el desayuno, y Thomas había heredado su amor por la música, siempre inventando pequeñas canciones mientras jugaba. Asa se quedó inmóvil en el umbral del pasillo, escuchando a pesar de sí mismo. La melodía de Lucy era melancólica pero no desesperanzada, como un río que fluye hacia el mar sabiendo que encontrará paz en su destino. Las otras mujeres parecían haberse calmado con el sonido, sus movimientos volviéndose más suaves mientras se acomodaban en la sala. «¿Es una canción que conoces?», preguntó Hattie tímidamente, su voz apenas un susurro por encima de la música. «La escribió mi esposo», respondió Lucy, su voz cargada de una tristeza dulce. La llamaba «Luz de casa». Decía que la había compuesto pensando en el momento cuando regresara a casa después de un largo día en la mina y me viera esperándolo en la ventana. El silencio que siguió fue pesado con el peso de la pérdida compartida. Asa se encontró recostado contra la pared del pasillo, invisible para las mujeres, pero incapaz de moverse. Había algo en la forma en que Lucy hablaba de su esposo, con amor pero sin la amargura que había consumido su propio corazón, que lo fascinaba y lo aterraba al mismo tiempo. «Era un hombre afortunado», dijo Nora suavemente, «tener a alguien que lo esperara con tanta devoción». «Todos nuestros hombres lo eran», añadió Margaret, su voz firme pero no sin quebrarse ligeramente. «Tal vez no éramos ricas, tal vez no teníamos mucho, pero teníamos amor. Eso tiene que contar para algo». Esther resopló desde su rincón de la sala, donde se había instalado cerca de la ventana. «El amor no paga las deudas, Margaret. El amor no nos devolvió nuestros hogares cuando la compañía decidió que ya no éramos útiles. El amor es lo que nos mantiene aquí,
juntas, replicó Margaret firmemente. El amor es lo que nos impide rendirnos completamente. ¿Y qué hay del amor propio?, preguntó Esther, su voz cargada de una furia que había estado hirviendo durante semanas. ¿Qué hay de decidir que merecemos más que caridad y lástima? Asa se tensó al escuchar el tono desafiante de Esther. Había algo en su voz que le recordaba a Mary cuando estaba particularmente apasionada por alguna causa, una fiereza que no permitía contradicciones. Pero también había dolor allí, una herida que iba más profunda que la pérdida reciente. «Esther», intervino Josephine con su voz diplomática, «estamos todas dolidas. Todas hemos perdido todo lo que conocíamos. Pero no tenemos que luchar entre nosotras». «No estoy luchando contra ustedes», respondió Esther, pero su voz se había suavizado ligeramente. «Estoy luchando por nosotras, por la idea de que podemos ser algo más que víctimas de las circunstancias». En ese momento, un relámpago iluminó la sala a través de las ventanas, seguido inmediatamente por un trueno tan fuerte que hizo temblar las paredes. Hattie soltó un grito ahogado y se acurrucó más profundamente en su manta, y sin dudar, Nora se movió para sentarse a su lado, rodeándola con un brazo protector. «Está bien, cariño», murmuró Nora, su voz llevando el tono natural de alguien acostumbrada a consolar. «Es solo ruido. La tormenta no puede lastimarnos aquí». Betsy, desde su lugar cerca de la chimenea, se levantó abruptamente. «Esa ventana tiene una rendija», anunció, señalando hacia donde una corriente de aire frío se filtraba a través de un marco mal ajustado. «Está dejando entrar el frío. ¿Tiene herramientas, señor Whitlock?» Asa se sobresaltó al darse cuenta de que había sido descubierto observando desde las sombras. Las 7 mujeres lo miraban ahora, y sintió el peso de sus ojos como si fuera un espécimen raro en exhibición. «No necesitas», comenzó, pero Betsy ya estaba examinando la ventana con la experiencia de alguien acostumbrada a hacer reparaciones. «Solo necesito un martillo pequeño y tal vez algunos clavos», dijo con determinación. «Mi padre era carpintero antes de morir. Me enseñó algunas cosas». La idea de esta joven desconocida manipulando su casa, tocando las cosas que Mary había tocado, alterando el espacio que había mantenido exactamente como era, llenó a Asa de una furia inexplicable. «Dije que no es necesario», repitió, su voz más dura de lo que pretendía. Betsy se detuvo, sus manos cayendo a sus costados, pero no se disculpó. En cambio, lo miró directamente a los ojos con una franqueza que lo desconcertó. «Señor Whitlock, usted nos ha dado refugio cuando no tenía obligación de hacerlo. Es lo menos que puedo hacer para mostrar nuestra gratitud». «No busco gratitud», respondió Asa, pero incluso mientras decía las palabras, sabía que no era completamente cierto. Había algo en la determinación de Betsy, en su negativa a ser simplemente una receptora pasiva de caridad, que resonaba con algo enterrado profundamente en su interior. «Entonces no la está buscando», dijo Esther desde su rincón, su voz cargada de un desafío sutil. «Pero la tiene de todas formas. La pregunta es si va a dejar que hagamos algo útil con ella o si prefiere mantenernos como ornamentos bonitos en su sala». El comentario de Esther cortó más profundo de lo que probablemente pretendía. Asa sintió la acusación implícita, que estaba tratando de controlarlas, de mantenerlas como objetos en lugar de como personas con agencia propia. Era demasiado parecido a las acusaciones que había enfrentado después de la muerte de Mary y Thomas, cuando el pueblo había sugerido que su aislamiento era más sobre control que sobre dolor. «Las herramientas están en el cobertizo», dijo finalmente, las palabras saliendo como si alguien más las estuviera diciendo. «Pero esperen hasta que escampe la lluvia». Betsy sonrió, una expresión genuina que transformó completamente su rostro. «Gracias». La tormenta continuó rugiendo afuera, pero dentro de la casa algo había cambiado. El aire mismo parecía más cálido, más vivo. Lucy había reanudado su tarareo, esta vez una melodía más alegre, y Hattie se había relajado lo suficiente para aceptar una segunda taza de té de Nora. Josephine había encontrado uno de los libros de Mary en la estantería y lo hojeaba con reverencia, mientras Margaret se había instalado cerca del fuego con la postura de alguien acostumbrada a organizar y supervisar. Era Esther quien más inquietaba a Asa. Se había movido de la ventana y ahora caminaba lentamente por la sala, examinando cada detalle con ojos que parecían ver demasiado. Cuando se detuvo frente al manto de la chimenea,
donde aún descansaba una pequeña fotografía de Mary y Thomas, Asa sintió un impulso de correr hacia ella y proteger la imagen de su escrutinio. «Eran hermosos», dijo Esther suavemente, y por primera vez, su voz estaba desprovista de todo desafío. Su esposa tenía una sonrisa gentil. ¿Cuántos años tenía su hijo? 5, respondió Asa, la palabra saliendo como un suspiro. Habría cumplido 15 este otoño. Esther asintió, pero no ofreció las condolencias vacías que Asa había aprendido a temer. En cambio, simplemente se quedó allí por un momento, mirando la fotografía como si estuviera memorizando los rostros. «¿Fue hace mucho tiempo?», preguntó finalmente. 10 años. «Tiempo suficiente para que el dolor se vuelva familiar», murmuró Esther, y había algo en su voz que sugería que hablaba por experiencia propia. «Pero no tiempo suficiente para que desaparezca». La observación fue tan certera que Asa sintió como si lo hubieran golpeado. Durante 10 años, la gente le había dicho que el tiempo curaría sus heridas, que eventualmente el dolor se desvanecería. Pero Esther entendía algo que otros no, que algunos dolores no estaban destinados a desaparecer, sino a transformarse en algo con lo que se pudiera vivir. «No», admitió finalmente, «no es tiempo suficiente». En ese momento, un golpe fuerte en la puerta los sobresaltó a todos. Asa frunció el ceño, mirando hacia la ventana donde la lluvia aún caía con fuerza. ¿Quién podría estar afuera en una noche como esta? ¿Espera a alguien, señor Whitlock?, preguntó Margaret, poniéndose de pie con la postura protectora de alguien acostumbrada a defender a su grupo. «No», respondió Asa, dirigiéndose hacia la puerta con cautela. Cuando la abrió, se encontró cara a cara con Ruth Carver, empapada y jadeando como si hubiera corrido toda la distancia desde el pueblo. «Ruth», dijo, sorprendido, «¿qué diablos haces aquí en esta tormenta?». Ruth entró sin esperar invitación, quitándose el chal empapado y mirando hacia la sala donde las 7 mujeres la observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la alarma. «Vine a verificar que estuvieras bien», dijo Ruth, pero sus ojos se fijaron en las mujeres. «Escuché rumores en el pueblo sobre mujeres varadas en el camino. No pensé que...». Se detuvo, realizando las implicaciones de lo que estaba viendo. «Son las viudas de la mina Copper Creek», explicó Asa rápidamente. «Necesitaban refugio de la tormenta». Ruth asintió lentamente, pero Asa pudo ver las ruedas girando en su mente. Ruth conocía el pueblo mejor que nadie. Sabía cómo funcionaban los rumores y el escándalo, y sabía lo que significaría para él que 7 mujeres pasaran la noche en su casa. «Por supuesto», dijo finalmente, «una decisión cristiana». Pero su tono llevaba una advertencia que Asa reconoció inmediatamente. El pueblo ya estaba hablando, y antes de que terminara la tormenta, toda Three Pines sabría que el recluso Asa Whitlock había abierto su puerta a 7 viudas desesperadas. Mientras Ruth aceptaba una taza de té y se instalaba cerca del fuego, intercambiando presentaciones educadas con las mujeres, Asa se preguntó qué había comenzado esa noche. Había ofrecido refugio por compasión, pero ahora se daba cuenta de que había abierto algo más que su puerta. Había abierto su vida a escrutinio, especulación y posibles consecuencias que apenas comenzaba a entender. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero Asa sospechaba que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. La advertencia velada de Ruth Carver se cernía sobre el hogar como humo de una hoguera mal apagada, impregnando cada conversación con la certeza de que el mundo exterior ya no los dejaría en paz. Cuando finalmente la tormenta se calmó al amanecer del segundo día, las 7 mujeres y Asa habían establecido una rutina frágil pero sorprendentemente natural, como si hubieran estado viviendo juntos durante semanas en lugar de horas. Betsy había cumplido su palabra sobre la ventana rota, reparándola con una eficiencia que impresionó a Asa más de lo que quería admitir. Lucy había llenado la casa con melodías suaves que parecían ahuyentar las sombras que habían habitado cada rincón durante una década. Incluso Hattie, la más tímida del grupo, había comenzado a moverse por la cocina con confianza creciente, preparando comidas que le recordaban a Asa lo que había significado tener un hogar en lugar de simplemente un refugio. Pero fue la conversación que escuchó entre Margaret y Esther la mañana del tercer día lo que realmente lo despertó a la realidad de lo que había invitado a su vida. «No podemos quedarnos aquí para siempre, Maggie», decía Esther en voz baja,
pensando que Asa no podía escucharlas desde el establo donde fingía revisar las herramientas. Por muy gentil que sea el señor Whitlock, esto no es sostenible. Y después de lo que dijo esa mujer sobre los rumores del pueblo, «Lo sé», respondió Margaret, con un suspiro que llevaba el peso de todas sus responsabilidades. «Pero tampoco podemos volver al pueblo sin dinero, sin trabajo, sin nada. Al menos aquí tenemos un techo y dignidad». ¿Dignidad? La voz de Esther se endureció. ¿Vivir de la caridad de un extraño es dignidad? Maggie, somos mujeres capaces. Podemos encontrar una forma de mantenernos solas. ¿Con qué?, replicó Margaret. Y por primera vez desde que había llegado, Asa detectó verdadera desesperación en su voz. La compañía minera se llevó todo. Nuestros ahorros, nuestras pertenencias, incluso los cuerpos de nuestros esposos, están enterrados en un cementerio que ya no podemos visitar porque está en terreno de la compañía. No tenemos nada excepto las ropas que llevamos puestas y la bondad de un hombre que nos encontró en una tormenta. El silencio que siguió fue tan pesado que Asa pudo sentirlo desde donde estaba parado. Había estado tan concentrado en su propia lucha interna sobre su presencia que no había considerado completamente la imposible situación en la que se encontraban las mujeres. Eran viudas sin recursos en un territorio donde las opciones para mujeres solas eran limitadas y peligrosas. Entonces encontramos una manera de cambiar eso, dijo Esther finalmente, su voz cargada de una determinación feroz. Encontramos una manera de convertirnos en algo más que víctimas. Asa se alejó del establo, incómodo con escuchar más de una conversación que claramente no estaba destinada para sus oídos. Pero las palabras de Esther lo siguieron mientras caminaba hacia la casa. Algo más que víctimas. Era una frase que resonaba con algo profundo en su interior, algo que había enterrado junto con su familia, pero que la presencia de estas mujeres estaba lentamente desenterrando. Cuando entró a la casa, encontró a Lucy enseñando a Hattie algunos acordes básicos en el viejo piano de Mary, mientras Nora y Betsy trabajaban juntas para reparar una cortina rasgada. Josephine estaba sentada cerca de la ventana, leyendo uno de los libros de Mary con la concentración de alguien hambrienta de conocimiento. «Buenos días, señor Whitlock», dijo Nora alegremente, levantando la vista de su costura. «Esperamos que no le moleste que hayamos tomado algunas libertades menores con sus cosas. Todo puede volver a como estaba antes de que nos vayamos». La frase «antes de que nos vayamos» lo golpeó con una fuerza inesperada. Durante 10 años, había vivido cada día exactamente igual al anterior. Una rutina monótona diseñada para evitar sorpresas o cambios. Pero en solo 3 días, estas mujeres habían introducido variaciones que hacían que cada hora se sintiera impredecible. Y si era honesto consigo mismo, viva. «No me molesta», dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la verdad de la declaración. Fue entonces cuando escuchó el sonido de caballos acercándose por el sendero. Asa miró por la ventana y sintió que su estómago se contraía al reconocer la figura uniformada del sheriff Wallace Reed, acompañado por 2 hombres que reconoció como diáconos de la iglesia del pueblo. «Mierda», murmuró por lo bajo, pero no lo suficientemente bajo como para que las mujeres no lo escucharan. «¿Qué pasa?», preguntó Margaret, apareciendo instantáneamente a su lado con la alerta de alguien acostumbrada a esperar problemas. «El sheriff», respondió Asa, observando cómo Reed desmontaba con la pompa ceremoniosa de un hombre que se creía muy importante. «Y no viene solo». Las mujeres se reunieron cerca de las ventanas, observando al trío de hombres acercarse a la casa. Asa pudo sentir la tensión irradiando de ellas, la misma tensión que probablemente habían sentido cuando la compañía minera había venido a echarlas de sus hogares. «¿Deberíamos escondernos?», preguntó Hattie con voz temblorosa. «No», respondió Esther firmemente, enderezando los hombros. «No somos criminales. No tenemos nada de qué escondernos». Asa abrió la puerta antes de que Reed pudiera golpear, una táctica que había aprendido años atrás para mantener el control de las situaciones incómodas. «Sheriff Reed», dijo con un tono neutro, «¿en qué puedo ayudarlo?». Reed era un hombre de mediana edad, con una barriga que hablaba de demasiadas comidas en la cantina y muy poco trabajo físico real. Tenía ojos pequeños y suspicaces que constantemente buscaban transgresiones morales en cada rincón del pueblo y una tendencia a hablar como si fuera un predicador en lugar de un oficial de la ley. «Asa», dijo Reed, su voz cargada de una falsa preocupación pastoral,
He venido por las señoras. Se ha corrido la voz en el pueblo sobre su situación aquí, y hay preocupaciones legítimas sobre la propiedad de los arreglos. ¿Qué tipo de preocupaciones?, preguntó Asa, aunque ya conocía la respuesta. Bueno, Reed se aclaró la garganta, claramente disfrutando de su momento de autoridad moral. 7 mujeres viudas viviendo sin supervisión con un hombre soltero. Estoy seguro de que puede ver cómo eso podría llevar a especulaciones desafortunadas. ¿Especulaciones sobre qué, exactamente? La voz de Esther cortó el aire como una navaja mientras salía de la casa para ponerse junto a Asa. ¿Sobre el hecho de que un hombre cristiano nos ofreció refugio durante una tormenta? Reed se ajustó el sombrero, claramente incómodo con ser desafiado por una mujer. Señora, entiendo que su situación es difícil, pero hay formas apropiadas de manejar estas cosas. El pueblo puede arreglar alojamiento más adecuado para ustedes. Hay familias que estarían dispuestas a tomar a 1 o 2 de ustedes como empleadas domésticas. ¿Empleadas domésticas? La voz de Margaret se alzó mientras ella también salía de la casa, seguida por las otras mujeres. ¿Sin salario, supongo? ¿Viviendo de la bondad de otros hasta que decidieran que ya no nos necesitan? Es un arreglo honesto, insistió Reed, pero su voz había perdido algo de su autoridad inicial. Mucho más apropiado que esto. ¿Y qué es exactamente esto?, preguntó Josephine con su voz educada pero firme. ¿Mujeres adultas tomando decisiones sobre sus propias vidas? Asa observó el intercambio con una mezcla de admiración y alarma. Las mujeres se habían unido como un frente único, cada una contribuyendo con su propia fuerza al desafío. Margaret con su autoridad natural, Esther con su fuego, Josephine con su lógica elegante. Incluso Hattie, aunque permanecía en silencio, se había posicionado firmemente con el grupo. «Señoras», dijo uno de los diáconos, un hombre delgado llamado Harkins, que Asa recordaba como particularmente santurón, «deben entender que su reputación, y la del señor Whitlock, está en riesgo aquí. La gente habla». «Que la gente hable», declaró Betsy con la valentía imprudente de la juventud. «Preferimos los rumores a la caridad forzada». «Esto no es negociable», dijo Reed, su paciencia claramente agotándose. «Como sheriff de este condado, tengo la responsabilidad de mantener el orden moral. Estas señoras necesitan ser colocadas en situaciones más apropiadas». «¿Y si nos negamos?», preguntó Esther, dando un paso adelante con los ojos brillando de desafío. Reed la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y indignación. «Entonces tendría que considerar cargos por conducta desordenada y cohabitación impropia». El silencio que siguió fue tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Asa sintió la injusticia de la situación como un peso físico en su pecho. Estas mujeres habían perdido todo, habían buscado refugio en su momento de mayor necesidad, y ahora estaban siendo amenazadas por el crimen de no someterse a las expectativas sociales. «Sheriff Reed», dijo finalmente, su voz más firme de lo que había sido en años. «Estas mujeres son mis invitadas. No han cometido ningún crimen excepto el de estar en necesidad durante una tormenta. Si el pueblo tiene un problema con mi hospitalidad, pueden dirigir sus quejas directamente a mí». Reed lo miró con ojos entrecerrados. «Asa, siempre has sido un poco excéntrico desde tu tragedia, pero esto va demasiado lejos. No puedes simplemente ignorar las normas decentes de la sociedad». «¿Las normas decentes?». La voz de Asa se endureció, y por primera vez en 10 años, sintió que el fuego de la indignación ardía en sus venas. ¿Como las normas que permiten que las compañías echen a las viudas de sus hogares sin compensación? ¿O las normas que prefieren ver a las mujeres vivir en la caridad forzada antes que permitirles elegir su propio camino? «No estás pensando claramente», insistió Reed. «Estas mujeres han nublado tu juicio». «Mi juicio está perfectamente claro», replicó Asa, sintiendo algo despertando en él que había estado dormido durante demasiado tiempo. «Y mi decisión es que estas mujeres son bienvenidas en mi tierra mientras elijan quedarse». Reed intercambió miradas con los diáconos, claramente evaluando sus opciones. Finalmente, se enderezó y ajustó su cinturón de armas en un gesto que estaba destinado a ser intimidante. «Muy bien, Asa, pero esto no ha terminado. El pueblo no va a tolerar este escándalo indefinidamente. Encontraré una manera de resolver esta situación, por el bien de todos los involucrados». Mientras los 3 hombres montaban sus caballos y se alejaban, Asa sintió que algo fundamental había cambiado. Durante 10 años,
Había vivido como un fantasma, evitando la confrontación y el conflicto, pero estas mujeres lo habían forzado a tomar una posición, a defender algo en lo que creía. «Gracias», dijo Margaret suavemente, tocando su brazo con una gentileza que lo hizo estremecerse. «No me las den todavía», respondió Asa, observando las figuras que se alejaban. «Reed no va a rendirse tan fácilmente, y cuando regrese, probablemente traerá más presión de la que cualquiera de nosotros está preparado para manejar». Pero mientras las palabras salían de su boca, se dio cuenta de que había dicho «nosotros». En algún momento durante los últimos 3 días, sin darse cuenta completamente de cuándo había sucedido, había comenzado a pensar en sí mismo y en las 7 mujeres como un nosotros. Y esa realización lo llenó tanto de esperanza como de terror. La amenaza del sheriff Reed se materializó 3 días después, llegando con el estruendo de cascos de caballos y el peso de la autoridad respaldada por números. Asa estaba reparando una sección de cerca dañada por la tormenta cuando vio la nube de polvo acercándose por el sendero principal. Esta vez, Reed no venía solo con sus diáconos moralizadores. Traía una verdadera comitiva. 6 hombres montados se acercaban al rancho con la determinación de quienes habían venido a resolver un problema de una vez por todas. Asa reconoció entre ellos al alcalde Thornton, al reverendo Morrison y a varios comerciantes prominentes del pueblo. Era una delegación diseñada para intimidar tanto por su número como por su estatus social. «¡Margaret!», gritó Asa hacia la casa, dejando caer el martillo y corriendo hacia el pórtico. «¡Todas ustedes! Reed está de vuelta y esta vez trajo refuerzos». Las mujeres emergieron de la casa con la rapidez de soldados respondiendo a una alarma de batalla. En los días transcurridos desde la primera visita de Reed, habían desarrollado una cohesión que iba más allá de la simple supervivencia mutua. Cada una se había establecido en roles que complementaban las fortalezas de las otras, creando algo que se parecía menos a un grupo de refugiadas y más a una familia elegida. «¿Cuántos?», preguntó Esther, poniéndose junto a Asa con los brazos cruzados y una expresión que sugería que estaba lista para la guerra. «6, incluyendo al alcalde y al reverendo». «Vinieron a intimidarnos», observó Josephine, su voz manteniendo su elegancia educada, pero con un filo de acero por debajo. Un despliegue de poder masculino diseñado para recordarnos nuestro lugar. «Entonces les recordaremos el nuestro», declaró Betsy, su juventud ardiendo con una indignación que no había aprendido todavía a moderar. Los jinetes se detuvieron en una formación semicircular frente a la casa, un arreglo claramente calculado para parecer oficial e intimidante. Reed desmontó primero, seguido por los otros, todos ajustándose sus ropas y asumiendo posturas que proyectaban autoridad moral y social. «Asa», comenzó el alcalde Thornton, un hombre corpulento cuya prosperidad era evidente en su ropa cara y su caballo bien alimentado. «Espero que hayas tenido tiempo para reconsiderar la situación desde nuestra última conversación». «No hubo ninguna conversación», replicó Asa, manteniendo su voz firme. «Hubo una amenaza velada seguida de una retirada. Eso no constituye una conversación». El reverendo Morrison, un hombre alto y delgado con ojos que parecían buscar constantemente pecados que condenar, se adelantó. «Hijo, no venimos como enemigos. Venimos como hermanos cristianos preocupados por el bienestar espiritual de todos los involucrados». «¿Y cuál es exactamente nuestra transgresión espiritual, reverendo?», preguntó Margaret, su voz cargada de una autoridad maternal que desafió inmediatamente la presunción de superioridad moral del hombre. Morrison pareció sorprendido de ser desafiado directamente por una mujer. «Señora Byrne, ¿verdad? Entiendo que usted ha sido la líder de este grupo. Seguramente puede ver que la situación actual es impropia. Mujeres solteras viviendo sin supervisión con un hombre soltero es una receta para el escándalo y la tentación». «¿Tentación?». La voz de Esther cortó el aire como un látigo. «¿Está sugiriendo que somos mujeres de moral dudosa, reverendo? ¿O que el señor Whitlock es incapaz de comportarse como un caballero?». «No estoy sugiriendo nada del tipo», respondió Morrison rápidamente, pero su incomodidad era evidente. «Simplemente estoy diciendo que las apariencias importan y que hay formas más apropiadas de manejar esta situación». «¿Cómo separarnos y dispersarnos como ganado?», preguntó Lucy, su voz suave pero firme. Por primera vez desde que había llegado, había hablado sin ser invitada,
y el sonido de su desafío gentil pero inquebrantable sorprendió incluso a Asa. Cómo encontrar alojamiento apropiado donde puedan ser supervisadas y cuidadas adecuadamente, intervino Reed, claramente frustrado por la dirección que estaba tomando la conversación. Supervisadas, repitió Nora, y había algo en su tono que transformó la palabra en algo obsceno, como si fuéramos niñas incapaces de tomar nuestras propias decisiones. «Exactamente», exclamó Betsy, dando un paso adelante con la audacia de la juventud. «Somos mujeres adultas, libres, y tenemos derecho a decidir dónde vivir y con quién. Nadie nos está manteniendo aquí contra nuestra voluntad». «Pero, ¿están realmente libres?», preguntó el alcalde Thornton con el tono condescendiente de alguien acostumbrado a que sus palabras fueran ley. ¿O están siendo manipuladas por un hombre que se ha aprovechado de su vulnerabilidad? La acusación flotó en el aire como humo venenoso, y Asa sintió la furia ardiendo en sus venas. Durante 10 años había soportado las especulaciones del pueblo sobre su aislamiento, sus motivos, su cordura. Pero esto era diferente. Esto era un ataque directo no solo a su carácter, sino al de las mujeres que habían llegado a significar más para él de lo que había creído posible. «Cuide sus palabras, Thornton», dijo Asa, su voz peligrosamente baja. «Está hablando de mujeres que han demostrado más coraje y dignidad en los últimos días de lo que he visto en el pueblo en años». «¿Coraje?», Reed se rió con desdén. «¿Es coraje vivir en pecado? ¿Es dignidad rechazar la ayuda cristiana en favor de lo que sea que esté pasando aquí?» «Lo que está pasando aquí», dijo Hattie, sorprendiendo a todos con la firmeza de su voz, «es que por primera vez desde que murieron nuestros esposos nos sentimos como personas en lugar de como cargas». El comentario de Hattie, viniendo de la más tímida del grupo, cayó sobre la comitiva como un yunque. Incluso Asa se quedó sorprendido por la transformación que había visto en ella durante la última semana. La mujer nerviosa y retraída había encontrado una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. «Señora Simmons», dijo el reverendo Morrison con un tono que pretendía ser gentil, pero que sonó condescendiente, «entiendo que ha pasado por una pérdida terrible, pero no puede permitir que el dolor nuble su juicio sobre lo que es apropiado». «Mi juicio está perfectamente claro», replicó Hattie, enderezando los hombros de una manera que recordó a Asa por qué había comenzado a admirar la fuerza silenciosa de estas mujeres. «Por primera vez en años, estoy viviendo en un lugar donde mi opinión importa, donde puedo contribuir en lugar de simplemente existir». «Esto es exactamente lo que temíamos», exclamó uno de los comerciantes, un hombre llamado Bradley que Asa conocía vagamente. «Estas mujeres han sido llenadas de ideas sobre independencia y autogestión que van contra el orden natural». «¿El orden natural?», Esther se rió, pero no había humor en el sonido. «¿Te refieres al orden que permite que las compañías tiren a las viudas a la calle sin compensación? ¿O al orden que prefiere ver a las mujeres como propiedad en lugar de como personas? Está blasfemando contra las enseñanzas de Dios», declaró Morrison, su rostro enrojeciendo con indignación righteous. «Estoy blasfemando contra las enseñanzas de hombres que usan a Dios como excusa para el control», replicó Esther sin retroceder. La tensión había alcanzado un punto de ruptura, y Asa pudo sentir que la situación estaba a punto de explotar en algo que podría tener consecuencias permanentes. Pero antes de que pudiera intervenir, Margaret se adelantó, irradiando la autoridad natural que la había convertido en la líder no oficial del grupo. «Caballeros», dijo, su voz cortando a través del clamor como una campana clara, «permítanme hacerles una pregunta simple. ¿Dónde estaban cuando nuestros esposos murieron en esa mina? ¿Dónde estaban cuando la compañía nos echó de nuestros hogares sin un centavo? ¿Dónde estaban cuando vagamos por las calles de Three Pines buscando a alguien, cualquiera, que nos ofreciera refugio?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Los hombres intercambiaron miradas incómodas, claramente confrontados con una verdad que preferían no reconocer. «Estaban en casa con sus familias», continuó Margaret implacablemente, «en la iglesia hablando de caridad cristiana, en sus negocios contando sus ganancias, pero no estaban ayudando. No hasta que nuestra supervivencia se convirtió en una inconveniencia para sus sensibilidades morales». «Eso no es justo», protestó Morrison débilmente. «¿No es justo?». La voz de Margaret se alzó, cargada con semanas de dolor reprimido y furia. «¿Saben lo que no es justo? Que nuestros esposos murieran por los beneficios de otros hombres,
que fuéramos tratadas como desechos para ser eliminados cuando ya no éramos útiles, que ahora, cuando finalmente hemos encontrado un lugar donde podemos mantener nuestra dignidad, vengan a decirnos que es inapropiado. Margaret tiene razón, dijo Asa, sintiendo que algo se solidificaba en su interior como metal fundido enfriándose en una forma nueva y más fuerte. Todas ustedes tienen razón. Durante 10 años me escondí de la vida, del dolor, de la responsabilidad. Pero ustedes me han mostrado que hay una diferencia entre existir y vivir, y no voy a permitir que nadie las fuerce a volver a una existencia que las trata como menos que humanas. Reed se adelantó, su mano descansando significativamente en la culata de su pistola. Asa, esto ha ido demasiado lejos. Como sheriff de este condado, tengo la autoridad legal para remover a estas mujeres si es necesario. ¿Bajo qué cargos?, preguntó Josephine inmediatamente, su educación mostrándose en su comprensión de las sutilezas legales. Perturbación de la paz, conducta desordenada, cohabitación impropia, recitó Reed, pero había incertidumbre en su voz. Ninguno de los cuales sería sostenido por un juez, replicó Josephine con confianza. No hemos cometido ningún crimen, sheriff, y el último que revisé, este sigue siendo territorio libre donde las personas pueden elegir su propio destino. No por mucho tiempo si continúan desafiando las normas decentes, gruñó Thornton. Entonces supongo, dijo Betsy con una sonrisa que era pura desafío, que tendrán que cambiar las leyes para acomodar sus prejuicios. La confrontación había llegado a un impasse. Los hombres del pueblo habían venido esperando intimidar a un recluso solitario y a un grupo de viudas vulnerables. En lugar de eso, se habían encontrado con una resistencia unificada que no habían anticipado. «Esto no ha terminado», dijo Reed finalmente, señalando a su grupo para que se retirara. «El pueblo no va a tolerar este escándalo indefinidamente. Encontraremos una manera de resolver esta situación». «Estoy seguro de que lo intentarán», respondió Asa, «pero también estoy seguro de que no será tan fácil como pensaron». Mientras los hombres montaban sus caballos y se alejaban en una nube de polvo y indignación herida, Asa se dio cuenta de que algo irreversible había ocurrido. Las líneas habían sido trazadas, las posiciones declaradas, y ya no había vuelta atrás. Se había comprometido no solo a proteger a estas 7 mujeres, sino a defender la idea de que tenían derecho a elegir sus propias vidas. Era una posición que sabía le costaría todo lo que tenía. Pero mientras miraba a Margaret, Esther, Lucy, Josephine, Nora, Hattie y Betsy de pie juntas en su pórtico, unidas en su determinación de no ser movidas, se dio cuenta de que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, algo por lo que valía la pena vivir. El polvo de la retirada de Reed apenas se había asentado cuando Asa sintió el peso completo de lo que había declarado. Durante 10 años había vivido sin comprometerse con nada más profundo que su próxima comida o la reparación de la cerca siguiente. Ahora se había plantado firmemente del lado de 7 mujeres cuyas vidas habían llegado a importarle más de lo que había creído posible, y había desafiado abiertamente a toda la estructura de poder del pueblo para hacerlo. Pero cuando se volvió hacia las mujeres congregadas en su pórtico, esperando ver miedo o incertidumbre por las amenazas que acababan de enfrentar, encontró algo completamente diferente. En lugar de ansiedad, vio determinación. En lugar de duda, vio propósito. Estas no eran las mismas mujeres empapadas y temblorosas que habían llamado a su puerta durante la tormenta. Eran algo nuevo, algo más fuerte. «Bueno», dijo Betsy, rompiendo el silencio con una sonrisa que irradiaba desafío puro. Eso fue estimulante. Esther se rió, un sonido rico y genuino que transformó completamente su rostro. Estimulante es una palabra para describirlo. Personalmente, prefiero liberador. ¿Liberador?, preguntó Hattie, pero había curiosidad en su voz en lugar de la ansiedad que habría mostrado semanas antes. «Sí», respondió Esther, girándose para enfrentar al grupo. «Por primera vez desde que murieron nuestros esposos, no estamos pidiendo permiso para existir. No estamos suplicando por caridad o esperando que alguien más decida nuestro destino. Estamos tomando una posición». Margaret asintió, pero su expresión era más seria. «Es una posición que podría costarnos todo, Esther. Reed no va a rendirse fácilmente, y tiene el peso del pueblo detrás de él. Entonces nos aseguraremos de estar listos para lo que venga», dijo Lucy,
con una quieta determinación que sorprendió a todos. La mujer gentil que había llegado como una sombra de sí misma había encontrado una fuerza de acero debajo de su suavidad. Asa las miró a todas. Estas mujeres que habían transformado no solo su hogar, sino su comprensión completa de lo que significaba vivir. ¿Están seguras de esto? Una vez que crucemos completamente esta línea, no habrá vuelta atrás. El pueblo hará todo lo posible para separarnos. Ya no hay vuelta atrás, respondió Josephine firmemente. Reed se aseguró de eso cuando vino aquí con sus amenazas. La pregunta ahora no es si vamos a luchar, sino cómo vamos a ganar. Nora, quien había estado silenciosa durante el intercambio, se adelantó y tomó la mano de Asa. Su toque era cálido, maternal, pero también lleno de una fuerza tranquila que lo sorprendió. Señor Whitlock, Asa, se corrigió con una pequeña sonrisa. ¿Se da cuenta de lo que ha hecho por nosotras? Les di refugio, respondió, confundido por la pregunta. Nos dio esperanza, corrigió Nora suavemente. Nos dio la oportunidad de recordar que somos más que nuestras pérdidas, más que las circunstancias que nos trajeron aquí. Y nos dio una familia, añadió Betsy, mirando alrededor del grupo con ojos brillantes, algo que ninguna de nosotras esperaba encontrar de nuevo. La palabra familia golpeó a Asa como un puño en el pecho. Durante 10 años, había vivido con la creencia de que la familia era algo que se perdía para siempre cuando la muerte se la llevaba. Pero estas mujeres le habían mostrado que la familia podía ser algo que se construía, algo que se elegía, algo que crecía del cuidado mutuo y propósito compartido. Entonces, dijo, su voz un poco ronca con emoción, ¿qué hacemos ahora? Ahora, dijo Margaret con una sonrisa que era parte determinación y parte travesura, hacemos lo que siempre debimos haber hecho. Vivimos nuestras vidas como queremos vivirlas. Los días que siguieron a la confrontación con Reed trajeron una transformación notable en la dinámica del rancho. Ya no había pretensión de que las mujeres eran huéspedes temporales. En cambio, cada una había encontrado su lugar natural en el funcionamiento diario de la propiedad, creando una armonía que Asa nunca había imaginado posible. Betsy había tomado el control de gran parte del cuidado del ganado, mostrando una afinidad natural con los animales que rivalizaba con la propia experiencia de Asa. Su energía juvenil y su conocimiento sorprendentemente profundo de la ganadería la convirtieron en una socia invaluable en lugar de simplemente una ayudante. Esther había comenzado un proyecto ambicioso de reparar y mejorar las estructuras del rancho que habían sido descuidadas durante los años de soledad de Asa. Su trabajo no era solo práctico, sino transformativo, convirtiendo espacios que habían sido meramente funcionales en lugares que se sentían como hogar. Lucy había comenzado a dar vida a la casa con música de maneras que iban más allá de su canto. Había encontrado una vieja guitarra de Thomas en el ático y la había reparado, llenando las tardes con melodías que parecían ahuyentar las sombras que habían habitado la casa durante demasiado tiempo. Hattie, quizás la más transformada de todas, había revelado un talento extraordinario para la organización y las cuentas. Los libros del rancho, que Asa había mantenido de manera descuidada durante años, ahora estaban meticulosamente organizados y actualizados. Más importante aún, Hattie había comenzado a hablar con confianza, su voz volviéndose más fuerte cada día. Josephine había asumido la corresponsaleza y las comunicaciones con proveedores y compradores, su educación y manera refinada abriendo puertas que habían estado cerradas para Asa durante años. Sus conexiones y diplomacia estaban comenzando a expandir las oportunidades de negocio del rancho de maneras que él nunca había considerado. Nora se había convertido en el corazón emocional del grupo, la persona a quien todos recurrían para consuelo, consejo o simplemente la calidez de la compañía comprensiva. Su presencia había transformado la casa de un lugar de silencio melancólico en un hogar lleno de risa y vida. Y Margaret, con su liderazgo natural, había comenzado a coordinar todo en una operación cohesiva que funcionaba con una eficiencia que asombraba a Asa. Bajo su guía, el rancho no solo funcionaba mejor de lo que había funcionado en años, sino que estaba comenzando a prosperar. Era una tarde particularmente hermosa, 3 semanas después de la confrontación con Reed, cuando Asa se encontró trabajando junto a las mujeres para reparar una sección de cerca que había sido dañada por un ternero particularmente aventurero.
El trabajo se había convertido en algo alegre, con conversación fluyendo fácilmente entre ellos mientras trabajaban. ¿Saben lo que me parece extraño?, dijo Betsy mientras martillaba un poste nuevo en su lugar. Durante todos esos años casada con Jimmy, siempre sentí que estaba esperando que mi vida real comenzara, como si fuera solo una espectadora de mi propia existencia. Entiendo eso completamente, respondió Hattie, sorprendiendo a todos con la confianza de su voz. Mi esposo tomaba cada decisión, grande o pequeña. Yo simplemente existía en los espacios que él me permitía ocupar. Es extraño, añadió Lucy, pausando en su trabajo para mirar a través de los campos que se extendían ante ellos, pero siento que esta es la primera vez en mi vida que soy completamente yo misma. No la esposa de alguien, no la hija de alguien, no lo que otras personas esperan que sea, solo yo. Asa se encontró asintiendo, entendiendo la sensación más profundamente de lo que habría creído posible. Durante los últimos 10 años, dijo lentamente, pensé que estaba protegiendo algo al mantenerme apartado, pero creo que solo estaba tratando de evitar descubrir quién podría ser sin Mary y Thomas. ¿Y quién es?, preguntó Margaret suavemente. Asa miró alrededor del grupo, a estas mujeres que habían llegado a su vida como extrañas necesitadas y se habían convertido en algo más profundo que familia. Alguien que puede elegir amar de nuevo, dijo finalmente. Alguien que puede elegir vivir de nuevo. Margaret sonrió, y había algo en esa sonrisa que hizo que el corazón de Asa se saltara un latido. Durante las últimas semanas, había comenzado a notar cosas sobre ella que iban más allá de su liderazgo natural y su fuerza. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando reía, la gentileza en sus manos cuando atendía a los demás, la forma en que lo miraba a veces, como si viera posibilidades que él apenas se atrevía a imaginar. «Es gracioso», dijo Esther, interrumpiendo el momento pero no de manera desagradable. «Vinimos aquí buscando refugio de una tormenta, pero creo que lo que realmente encontramos fue refugio de la forma en que el mundo nos decía que teníamos que vivir. Y ahora», añadió Nora con una risa cálida, «estamos creando nuestra propia forma de vivir». Era cierto, se dio cuenta Asa. Habían creado algo único aquí, algo que desafiaba todas las expectativas convencionales sobre cómo debían estructurarse las familias y las vidas. No era perfecto, y ciertamente no era lo que la sociedad consideraría apropiado, pero era real, era elegido, era suyo. El sonido de cascos se acercó desde el sendero, y Asa sintió que la tensión se apoderó del grupo. Pero cuando levantaron la vista, no era Reed quien se acercaba, era Ruth Carver, y no venía sola. Con Ruth venían 3 mujeres que Asa reconoció vagamente del pueblo, todas con canastas y expresiones que eran curiosas pero no hostiles. Detrás de ellas, para su completa sorpresa, venía el herrero del pueblo, Jake Morrison, con sus 2 hijos adolescentes. «Buenas tardes», llamó Ruth mientras desmontaba. «Esperamos no estar interrumpiendo». «No en absoluto», respondió Margaret, pero Asa pudo ver la cautela en sus ojos. «Hemos venido porque…» Ruth pausó, mirando alrededor del grupo antes de continuar. «Porque algunas de nosotras en el pueblo hemos estado hablando, y creemos que Reed y sus aliados no hablan por todos nosotros». Una de las mujeres se adelantó, una matrona de mediana edad llamada Sarah Hendricks, que Asa recordaba como la dueña de la tienda general. «Lo que el sheriff y el alcalde están haciendo no está bien», dijo firmemente. «Ustedes no han hecho nada malo, y no deberían ser castigadas por elegir cómo vivir sus vidas». «Más que eso», añadió Jake Morrison, su voz profunda y firme, «creemos que lo que han construido aquí es algo que merece apoyo, no condena». Asa sintió algo aflojándose en su pecho, algo que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Por primera vez desde que comenzó esta batalla, no estaban completamente solos. El pueblo estaba dividido, y no todos estaban en su contra. Mientras Ruth y los otros se instalaban para una visita, trayendo noticias del pueblo y ofertas de apoyo tácito, Asa se dio cuenta de que habían alcanzado un punto de inflexión. Lo que habían construido aquí ya no era solo su secreto. Era algo que otros podían ver, entender e incluso admirar. Era la prueba de que había otras formas de vivir, otras formas de amar, otras formas de ser familia. Y esa prueba se estaba extendiendo. La visita de Ruth y sus aliados había plantado una semilla de esperanza que creció durante las siguientes 2 semanas,
Pero Asa sabía que Reed no se rendiría tan fácilmente. El sheriff era un hombre cuyo poder dependía de mantener el orden moral tal como él lo definía, y la existencia continuada de la familia no convencional en el rancho Whitlock representaba una amenaza directa a esa autoridad. La confrontación final llegó un sábado por la mañana, cuando las mujeres estaban trabajando en el jardín que habían establecido detrás de la casa y Asa estaba reparando la bomba del pozo. El sonido de muchos cascos se acercó como el rugido de una tormenta distante, y cuando Asa levantó la vista, vio algo que hizo que su sangre se helara. Reed venía con una fuerza de casi 20 hombres, incluyendo no solo a los comerciantes y diáconos de antes, sino también a varios vaqueros contratados y forasteros que claramente habían sido traídos como músculo. Era una demostración de poder diseñada para intimidar a través de la amenaza implícita de violencia. «¡Margaret!», gritó Asa, dejando caer sus herramientas y corriendo hacia la casa. «Todas ustedes. Reed está de vuelta, y esta vez no está jugando». Las mujeres emergieron del jardín con tierra en sus manos y determinación en sus rostros. En las semanas transcurridas desde la última confrontación, habían crecido aún más en confianza y unidad. Ya no eran refugiadas defendiéndose, eran mujeres que habían encontrado su lugar en el mundo, y no tenían intención de renunciarlo. Pero mientras la fuerza de Reed se acercaba, Asa sintió un miedo que no había experimentado desde la noche del incendio. Estos hombres habían venido preparados para más que palabras, y las mujeres que había llegado a amar como familia podrían estar en peligro real. 20 contra 8, murmuró Betsy, contando rápidamente a los jinetes que se acercaban. No me gustan esas probabilidades. Entonces es bueno que no estén solos, dijo una voz familiar desde el sendero lateral. Ruth Carver apareció montando su caballo, pero no venía sola. Detrás de ella venía un grupo que hizo que el corazón de Asa se saltara un latido. Jake Morrison y sus hijos, Sarah Hendricks con su esposo y hermano, el Dr. Wilson del pueblo, la maestra Eleanor Pierce y al menos una docena más de residentes de Three Pines. Más importante aún, venían armados no con pistolas, sino con canastas de comida, mantas y las herramientas de la comunidad pacífica. «Ruth», dijo Asa, apenas capaz de creer lo que estaba viendo. «¿Qué están haciendo aquí?» «Vinimos a mostrar nuestro apoyo», respondió Ruth firmemente, «y a mostrarle a Reed que no habla por todo Three Pines». La llegada de los partidarios del pueblo transformó completamente la dinámica de la confrontación. Reed y sus hombres se detuvieron en una formación menos confiada cuando se dieron cuenta de que no enfrentarían a un grupo aislado, sino a una comunidad dividida. «¿Qué significa esto?», demandó Reed, su voz llevando menos autoridad de la que había tenido en visitas anteriores. «Significa, sheriff», dijo el Dr. Wilson con la dignidad tranquila de un hombre respetado en la comunidad, «que su cruzada personal contra estas buenas personas no tiene el apoyo universal que pensaba que tenía». «Esto es un escándalo», protestó el reverendo Morrison. «Están apoyando la inmoralidad y el libertinaje». «Estamos apoyando la libertad y la dignidad humana», replicó Eleanor Pierce, la maestra, con la autoridad de alguien acostumbrada a lidiar con matones. «Cualidades que parecen escasear en su versión del cristianismo, reverendo». Margaret se adelantó, irradiando la calma autoridad que la había convertido en el ancla de su grupo. «Sheriff Reed, exactamente qué ley hemos violado. ¿Qué crimen hemos cometido más allá de elegir cómo vivir nuestras vidas?» «La ley de la decencia común», respondió Reed, pero su voz había perdido algo de su fuerza anterior. «¿Decencia?». Esther se rió, pero no era un sonido amargo. Era el sonido de alguien que había encontrado su poder y ya no tenía miedo de usarlo. ¿Es decente echar a las viudas de sus hogares? ¿Es decente amenazar a las mujeres por negarse a ser dependientes? ¿Es decente usar la autoridad legal para reforzar los prejuicios personales? «Están corrompiendo el orden social», gritó el alcalde Thornton, pero incluso él parecía menos seguro enfrentado por un grupo tan grande de sus propios constituyentes. «Estamos expandiendo el orden social», corrigió Josephine con su elegancia educada intacta. «Estamos demostrando que hay más de una forma de vivir, amar y prosperar». Uno de los vaqueros contratados por Reed se movió inquietamente en su silla, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la confrontación. «Oiga, sheriff», dijo, «no me pagaron para intimidar a mujeres con el apoyo de la mitad del pueblo. Esto no es lo que me dijeron que sería».
Otros de los hombres de Reed comenzaron a murmurar su acuerdo, y Asa pudo ver la confianza del sheriff comenzando a desmoronarse. Reed había esperado encontrar a un grupo aislado que podría intimidar fácilmente. En cambio, se enfrentaba a una comunidad dividida donde su autoridad moral era cuestionada abiertamente. La ley es la ley, insistió Reed, pero sonaba más como si tratara de convencerse a sí mismo que a los demás. Y la ley, dijo Jake Morrison con su voz profunda y firme, dice que las personas libres tienen derecho a asociarse como elijan, siempre y cuando no dañen a otros. ¿A quién han dañado estas mujeres, sheriff? ¿A quién han lastimado excepto a su sensibilidad personal? Han dañado la moral de la comunidad, exclamó Morrison el reverendo. Han inspirado a la comunidad, contraatacó Sarah Hendricks. Mi hija ha estado preguntando por qué las mujeres no pueden poseer negocios o tomar decisiones por sí mismas. Esas son buenas preguntas que estas mujeres valientes la han ayudado a hacer. Lucy se adelantó entonces, su voz suave pero llevando más claramente en el aire de la mañana. Reverendo Morrison, durante todas las semanas que hemos estado aquí, hemos vivido con honestidad, trabajado duro, cuidado unos de otros y causado daño a nadie. Si eso no es vida cristiana, entonces no entiendo qué significa el cristianismo. El comentario de Lucy cortó a través de toda la retórica y posicionamiento político para llegar al corazón del asunto. Incluso algunos de los hombres de Reed parecían avergonzados por la simple verdad de sus palabras. Esto ha ido demasiado lejos, murmuró uno de los diáconos que había venido con Reed. Tal vez deberíamos reconsiderar... ¡No! Reed estalló, su control finalmente quebrándose completamente. No voy a permitir que este experimento continúe corrompiendo los valores decentes de nuestra comunidad. Fue entonces cuando Nora hizo algo que nadie esperaba. Se rió, no con amargura o sarcasmo, sino con genuina diversión, como si acabara de escuchar el chiste más absurdo. «Oh, sheriff», dijo, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Si pudiera verse ahora mismo, un hombre crecido con 20 seguidores, viniendo a intimidar a 7 mujeres que han encontrado un poco de felicidad después de perder todo. ¿Realmente eso le parece el trabajo de un héroe?» La risa de Nora fue contagiosa. Betsy comenzó a reírse también, seguida por Hattie, luego Lucy. Pronto, no solo las 7 mujeres, sino muchos de sus partidarios del pueblo se reían, y el sonido transformó completamente el ambiente de la confrontación. Reed se puso rojo como un tomate, claramente furioso por ser el objeto de la risa, pero incluso sus propios hombres comenzaron a verse incómodos. Algunos incluso parecían estar conteniendo sonrisas. «Esto no ha terminado», declaró Reed, pero las palabras sonaron huecas frente a la risa y el apoyo obvio de la comunidad. «Sí, sheriff», dijo Margaret gentilmente, su voz llevando la autoridad final de alguien que había ganado una batalla sin disparar un tiro. «Sí ha terminado. Hemos encontrado nuestro lugar en el mundo, y ese lugar está aquí, con Asa, entre nosotras, y como parte de una comunidad que valora la libertad sobre la conformidad». Ruth se adelantó entonces, desmontando y caminando directamente hacia Reed. «Wallace», dijo, usando su nombre de pila con la familiaridad de alguien que lo había conocido toda su vida, «es hora de irse. Has perdido esta batalla, y seguir adelante solo te hará parecer más pequeño de lo que ya pareces». Reed miró alrededor, viendo las caras de personas que había conocido durante años, muchas de las cuales ahora lo miraban con decepción o abierta desaprobación. Su apoyo se había evaporado, reemplazado por una nueva comprensión de que la verdadera fuerza de la comunidad venía no del cumplimiento forzado, sino del apoyo mutuo. «Muy bien», dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. «Pero esto cambiará las cosas en Three Pines. Cambiaré las cosas». «Esperamos que sí», respondió Asa, hablando por primera vez durante toda la confrontación. «Esperamos que las cambie para mejor». Mientras Reed y sus seguidores restantes se alejaban en una retirada que se sentía más como una derrota que una retirada táctica, los partidarios del pueblo se acercaron al rancho. Lo que siguió fue espontáneo y hermoso. Un picnic improvisado en los campos de Asa, con comida compartida, conversaciones que fluyeron libremente, y el comienzo de amistades que transformarían Three Pines para siempre. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la reunión, Asa se encontró caminando con Margaret
hacia el viejo roble que marcaba el límite este de su propiedad. Era el mismo árbol bajo el cual había enterrado a su perro cuando era niño, donde había besado a Mary por primera vez, donde había llorado después del funeral. ¿Alguna vez pensó que terminaría así?, preguntó Margaret, tomando su brazo con una naturalidad que lo hizo sentir completo de una manera que había olvidado era posible. Nunca, admitió Asa. Durante 10 años pensé que mi historia había terminado, que lo único que quedaba era esperar a que la tierra me reclamara. ¿Y ahora? Asa miró hacia atrás, hacia el rancho, donde las otras 6 mujeres se reían con los visitantes del pueblo, donde Betsy estaba enseñando a los hijos de Jake Morrison a enlazar, donde Lucy había comenzado a tocar la guitarra para un grupo de niños encantados. Ahora, dijo lentamente, siento como si mi historia apenas estuviera comenzando. Margaret sonrió, y en esa sonrisa vio la promesa de un futuro que no había osado imaginar. No era el futuro que había planeado con Mary y Thomas, pero era un futuro construido sobre amor elegido, familia elegida, y la comprensión de que la vida podía comenzar de nuevo sin importar cuánto se hubiera perdido. Asa, dijo Margaret suavemente, hay espacio en esa nueva historia para una viuda testaruda que ha descubierto que aún tiene mucho amor que dar. En lugar de responder con palabras, Asa la besó bajo el viejo roble, mientras el sol se ponía sobre un rancho que ya no estaba vacío, un hogar que ya no estaba silencioso, y una vida que había florecido de nuevo desde las cenizas de la pérdida. Cuando finalmente se separaron, el sonido de la risa llegó desde el rancho, llevado por la brisa vespertina junto con el aroma de las flores que las mujeres habían plantado en el jardín. Era el sonido de la vida, elegida y celebrada, y vivida sin disculpas. Era el sonido de un nuevo amanecer, no solo para el rancho Whitlock, sino para toda Three Pines. Y mientras Asa y Margaret caminaban de vuelta hacia su familia elegida, hacia el lugar que habían construido juntos desde la desesperación y la esperanza, el futuro se extendía ante ellos como un campo abierto, listo para ser sembrado con todo lo que podrían llegar a ser. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.